némesis. Eso es como muy importante porque nos ayuda a trabajar esa parte de los valores, que de pronto es algo que aporta el cómic. Como decía Rafael, los personajes de cómic de cierta manera son esos héroes que de cierta manera son llamados los héroes de papel, pero que nos traen esas enseñanzas de vida, de que uno puede ser bueno, que puede salvar el día y que muchas veces no necesita tener unos superpoderes. Ricardo, desde la perspectiva de creador de cómics, yo creo que nos puede hablar un poquito pues como de esa relación de bien y mal, lo blanco y lo negro que trae el cómic. Bueno, la parte del bien y el mal en el principio sí existía, pero a medida que fueron desarrollándose otros cómics ya no era tan clara. Por ejemplo, Spawn es un justiciero, pero es un justiciero que viene del infierno, con un traje que se lo dieron en el infierno para precisamente hacer el mal. Claro, ¿cierto? Aunque él de todas maneras él reniega ese pacto por el cual él recibe el traje, y justamente por eso él es buscado en la tierra y es un enfrentamiento extraño, porque lo buscan los del infierno porque tiene una deuda con el infierno porque se les llevó el traje, y lo buscan los ángeles porque obviamente debe ser un demonio si viene del infierno. Ajá. Pero él no se mete con nadie y vive en su callejón. Eso es, digamos, la parte gris de la historia, ¿cierto? Que tiene una mezcla de ese bien y mal, pero siempre vamos a encontrar la marca de los valores, porque, por ejemplo, Spawn es un personaje que es muy territorial, que defiende su territorio, y como que la política de él es no se mete en mi territorio y yo no me meto en el suyo. Bueno, pero también hay otros matices mucho más elaborados. Por ejemplo, en Spider-Man, cuando Spider-Man tiene el simbionte, el enemigo de Spider-Man no es un némesis, es su lado oscuro. Entonces, también dentro de este mundo de los cómics se muestran muchos como enfrentamientos internos que desde luego las personas también tienen de su propio bien y mal, ¿cierto? Sí. Pero siempre mostrando que lo que debe triunfar es el bien. Claro, sí, incluso hagamos pues como una pequeña aclaración para los televidentes. El cómic tiene dos eras muy marcadas, que es la era de oro, que va hasta más o menos los 60s, y luego viene la edad de plata, que es donde vienen todos esos personajes de la Marvel Comics, como el Hombre Araña, como los X-Men, que tienen mucha marca social. De ahí viene el caso del Hombre Araña, que el Hombre Araña se puede decir que es muchas cosas. Es un joven que estudia en la universidad, que trabaja como fotógrafo, como freelance, por trabajos pues, que le encomiendan, y que es pobre, que tiene que buscar la plata para pagar el arriendo, tiene que cumplir con sus estudios para que tenga la beca, tiene muchas cosas, y por pura casualidad tiene unos superpoderes y tiene que salvar el mundo, ¿cierto? Es como eso, y de ahí es que viene la historia del Hombre Araña con ese simbionte que es la historia que vemos en Spider-Man 3, que es ese personaje que viene del lado oscuro de Peter Parker, que es justamente el que quisiera aprovechar sus poderes para hacer tantas otras cosas, como digamos esa disyuntiva que tienen muchas personas que tienen cierto poder, que dicen, si yo tengo el poder porque no puedo hacer el mal, también puedo, ¿cierto? O dedicarlo a hacer el bien. Entonces, ese es digamos como esa marca que tiene ese simbionte del Hombre Araña, pues como ese lado oscuro que se revela. Aunque ahí también podríamos analizar uno de los símbolos de los superhéroes, que es precisamente el poder. Por ejemplo, en Spider-Man se ve al principio de la historia que él no quiere utilizar el poder sino para su propio beneficio, ¿cierto? Ya en el transcurso de la historia se le enseña pues al lector que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y que ya que se tiene poder, o se es un superhéroe o se es un supervillano. Es de ahí donde ya se empieza a marcar el contraste entre los buenos y los malos dentro del cómic. Claro. Y obviamente es ese poder el que hace a los superhéroes y a los supervillanos. Un punto muy marcado de los diferentes elementos de la sociedad, porque obviamente en el pueblo común hay buenos y malos, pero cuando hay un bueno con superpoderes es un superhéroe, y cuando hay un malo con superpoderes es un supervillano. Continuamos en Para Ir Mejor hablando de los cómics. Los primeros cómics fueron de carácter jocoso y cómico, de ahí su nombre, y se orientaron fundamentalmente hacia los protagonistas infantiles y sus travesuras.
Con el tiempo, las historias comenzaron a mejorar su calidad. Los escritores y dibujantes adquirieron su propio estilo y surgieron historias de científicos y detectives. Personajes más atractivos, con habilidades superiores a las humanas, salvando siempre al planeta de catástrofes y de sus enemigos. Y de ahí venía yo a hablar, pues, lo que encontramos nosotros como una relación de esos personajes, como por ejemplo los X-Men, que son unos personajes que aunque tienen sus superpoderes, están es como aprendiendo a llevar esos superpoderes y tener una vida normal, y de cierta manera a enseñarle al ser humano que no tiene superpoderes, o que es el ser humano normal, a que ellos pueden convivir en paz con este tipo de personajes, y de cierta manera son un reflejo de las minorías que tenemos en nuestra sociedad, que son segregadas. Por ejemplo, Rafa, encontramos personajes en los X-Men que son segregados o que tienen esa característica. Todos. Es que el cómic trata de la moraleja, o sea, es una moraleja. Si yo en este momento me voy y le digo a la gente lo que tiene que hacer, no les va a gustar. Pero si yo se los digo a través de un cómic, la gente sí va a gustarle más que uno les diga, que uno les dé una moraleja. Es que es todo como digan las cosas. El cómic es una herramienta importante de educación, yo siempre lo he dicho. Siempre tiene como una faceta educativa muy marcada, aunque mucha gente no lo reconozca. Para mí todo gira en el cómic en torno a la moraleja, sobre todo cuando es un buen cómic. En el caso de los X-Men, mira que se habla de la segregación. Pues te das cuenta de que ahí se está hablando de una cantidad de temas que todavía tienen relevancia. Vos ves que la mayoría de las guerras en el mundo tienen que ver con la segregación. Vos ves que en tal parte de Europa se están matando que porque son de razas distintas. Y vos los ves y se ven iguales, son prácticamente iguales. Lo único que tienen es que hablan en un idioma distinto y no sé qué. Y las guerras se arman por cosas absurdas generalmente, así haya gente pues que lo justifique. La segregación es generalmente una de esas cosas tontas que inicia las guerras. Entonces en los X-Men hay toda una moraleja de eso, de la aceptación. Se buscó que el superhéroe no fuera tanto una persona de un solo estilo. Vos ves que los superhéroes de DC tienen una tendencia a ser todos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ¿cierto? El típico norteamericano pues. Pero en los X-Men vos ves que son distintas culturas, distintas razas, gente que tiene mucho que aportar, incluso hay musulmanes, hay islámicos, hay de todo, básicamente. Gente de otras religiones, de otras sexualidades, de otras formas de vida. Entonces eso es lo que plantea mucho pues como el rollo de los X-Men, muy interesante como buscar como la fuerza, la fortaleza de ellos, que es la diversidad que tienen como personajes. Ahora ustedes hablan de algo muy interesante y era también la cuestión del poder. Lo del poder es muy interesante en términos de lo que se maneja en el cómic. ¿Por qué? Porque hay una frase que creo que la dice el diablo en la novela Fausto de Goethe, y es algo muy interesante. Hay un punto en que alguien está hablando con el diablo y dice que cuál es la forma de acabar con alguien fácilmente. El diablo dice, simplemente entréguele el poder. Y es muy teso, él lo dice porque si lo vemos en la vida real, el poder corrompe, en mayor o en menor grado, pero el poder siempre corrompe. El poder es la forma más fácil de acabar con alguien perfectamente, como lo dice el diablo, porque mira que es muy fácil abusar del poder, ya sea el poder del dinero, el poder de la autoridad, el poder sobre los demás. Son cosas que muchas veces pueden corromper. Entonces el cómic te está indicando cómo se puede utilizar bien el poder. Cómo se puede manejar el poder de forma responsable. De forma responsable, y de cierta manera, mira que por ejemplo cómics como los X-Men nos enseñan ese poder que tenemos todos nosotros, que es el poder de la tolerancia. El cómic incluso tiene una función propagandística, se puede utilizar de esa manera, puede tener mucha propaganda. Ahorita hablábamos de los superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Vos ves que la DC inventó la Mujer Maravilla como su superheroína patriótica, los de Marvel tenían el Capitán América. Entonces, de todas maneras hay un rollo propagandístico también, y es más, los superhéroes también tienen muchas veces un subtexto religioso. Hay unos donde es muy obvio, el caso de Superman. Superman es un dios. Si vos viste, por ejemplo, Superman Returns, o muchos cómics también de Superman, vos ves que lo comparan mucho con el mismo dios de los cristianos. Tiene un montón de elementos que remiten a Jesús. Mira que incluso él muere y resucita. Sí. O sea, hay una cosa muy tesa como con eso, con todo el rollo que manejan. Incluso vos ves que él llega a la Tierra, lo mandan de Krypton, que explota en un cohete, y él llega a la Tierra, de la misma manera que a Moisés lo ponen en una canastica.
¿cierto? Es como el Mesías, Ajá. es como el Mesías guerrero que Sí. tuvieron los Exacto. judíos. Es esa De imagen... hecho, Superman es escrito por judíos. Sí. Correcto, correcto. Y es muy teso porque mira que él también tiene como esa dualidad con la debilidad y la fuerza, como el rey David, por ejemplo, que era aparentemente un niño, pero era capaz de derrotar a un gigante. Entonces ahí también está como el rollo de Clark Kent. Con Sansón, por ejemplo, Sansón es el hombre más fuerte del mundo, pero si le cortan el cabello ya no lo es, tiene una debilidad, un talón de Aquiles. Lo mismo pasa con Superman, que tiene la kriptonita, que eso también es muy importante, que el héroe tenga una debilidad, porque eso es un recurso valioso en términos de narración, que el héroe no sea también necesariamente muy poderoso, sino que también tenga algo que lo debilite en algún momento dado. Bueno, Hasta aquí su programa Para Vivir Mejor. Espero que en la emisión de hoy hayan descubierto que los cómics son una forma de expresión que cambian y se adaptan de acuerdo a las generaciones. Antes, por ejemplo, veíamos los Picapiedras, los Pitufos, Mafalda, Popeye. Ahora tanto niños como adultos se divierten viendo Bob Esponja, Los Simpson, Futurama, Las Chicas Superpoderosas, entre muchos otros. Recuerden que Para Vivir Mejor es realizado con el apoyo de los estudiantes del Laboratorio de Producción de Televisión de la Facultad de Comunicación Social. Hasta pronto.